Bueno, entonces, esta es la rúbrica para la evaluación del proyecto de grado. O sea, este es el instrumento que se utiliza para evaluar cada uno de sus proyectos. ¿De acuerdo? Ahí está la normativa. Les dije que le lean un poco, creo que ya están un poco familiarizados, ¿no es cierto? Con eso. Ahora, ¿de qué factores es susceptible su proyecto de grado? Primero, ¿cuáles son las componentes principales? La primera parte, ¿no? La primera parte, observe, primera parte, delimitación del estudio de caso. La primera parte en sí contiene 950 palabras, aproximadamente, no es un número exacto, ¿de acuerdo? Pero dentro de esas 950 palabras se divide en lo siguiente. Primero, la introducción. En la introducción van 250 palabras. ¿Qué es lo que usted debe poner en la introducción? Fíjese, dice criterio de evaluación. Presenta de forma clara y sintética el estudio de caso. Realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia, utiliza la cantidad de palabras definidas. Esa es la introducción. ¿De acuerdo? Verán, dice, presenta de forma clara y sintética. Les mencionaba anteriormente que al momento que me dicen presenta de forma clara y sintética, me están haciendo, dando a conocer que yo tengo que llamar en introducción la atención al lector para que lea mi estudio de caso. Esa es la introducción. ¿Estamos claros? O sea, yo con mis propias palabras explico de lo que trata el estudio de caso y le llamo la atención al lector. ¿Entendido? Eso es lo primero. Entonces, usted con sus propias palabras debe generar una introducción de 250 palabras. Luego de la introducción viene el antecedente. En el antecedente también son 250 palabras. Explica de forma sintética las características del contexto donde surge el caso que será estudiado. Se exponen aspectos naturales y sociales del contexto. Se evidencia la relación existente entre los aspectos descritos. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. En este caso son 250. ¿A qué hacemos referencia con respecto a eso? Verá, dice que vamos a explicar en forma sintética el antecedente. Eh, Cuando nosotros hablamos de contexto, hablamos de todo lo que está alrededor del proyecto, todos los factores alrededor del proyecto. Por ejemplo, eh, si hablamos del Zoom, que era el caso de ejemplo, el proyecto que les puse de ejemplo, alrededor del proyecto existe que primero tiene que haber internet, tiene que haber un computador o un celular, tiene que haber esa conectividad, todo eso, pero para que esos factores existan, nosotros tenemos que contar, tomar en cuenta los factores naturales. Por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. El Zoom funciona de manera eficaz cuando no existe una lluvia. Estoy tomando en cuenta un factor natural. O cuando estoy en una zona que tiene cobertura de Internet, funciona el Zoom. Aspectos sociales. El Zoom ha permitido que familias que no tienen recursos para pagar las grandes plataformas, eh, las grandes páginas web o aulas que piden las escuelas particulares, sea una opción para educarse de forma sincrónica, o sea, frente a frente. ¿De acuerdo? Todo ese contexto social yo debo ir explicando. Por ejemplo, a ver, eh, Valeria, ¿cuál es su tema? Dígame. Dice, buenas noches. Yo cogí la convivencia. Léame su tema. Léame su tema. O A sea, ver, verá, ¿leo si nosotros, la introducción no, o no, qué le si leo? nosotros estamos
alineándonos con la convivencia, nosotros debemos enfocarnos en un tema que agrupe ese factor de la convivencia. O sea, me refiero, qué sé yo, juegos tradicionales, puede ser, em, qué sé yo, vamos a investigar sobre las reglas del trompo, del diablo, del yoyo, etcétera, etcétera. Eso es la convivencia, ¿de acuerdo? Todo eso, ese sinnúmero de temas que podemos generar están abocados a esa línea de investigación que es la convivencia. Entonces, usted debe buscar, por ejemplo, usted dice que su línea de investigación es la convivencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hace usted? ¿Qué tema le interesaría a usted investigar en el cual esté incluido la convivencia? Eh, Yo le di el ejemplo, los juegos tradicionales ecuatorianos. Vea, entonces mi tema sería los juegos tradicionales ecuatorianos. ¿Está incluido dentro de ese tema la convivencia como eje, sí o no? Sí, sí. porque para jugar eso estoy haciendo una convivencia, estoy conviviendo con mi entorno, pero ya estoy generando un tema abocado con ese parámetro. ¿Estamos claros? Porque si yo le veo la Ujú. convivencia en sí, lo único que haría yo es dar una definición de lo que es la convivencia y se acabó su estudio de caso. No estamos definiendo ningún tema. ¿De acuerdo? Entonces, debemos nosotros centrar un parámetro. Ya. O sea, Eh, lo que en sí hay que coger, bueno, así como yo cogí la convivencia, tengo que buscar, como usted dice, los juegos tradicionales, ver a qué me derivo de lo que es la convivencia. correcto, Y de ahí sí correcto, sigo todo mi proceso. Uy, qué mal correcto, otra vez. correcto. Ay, ¿Estamos claros? sí, ahora sí. Por eso es la importancia de esta reunión, porque ya me puse a ver los documentos y en verdad su línea estaba un poco chueca, pongamos así. Entonces mi obligación ahorita es de que su línea se, se ponga recta, ¿de acuerdo? Que Ya, vayan entonces, ordenadamente, ya. Y no se asusten, como les digo, y les vuelvo a repetir, porque alguna compañera me decía, vea, licenciado, mi hermana está haciendo la tesis y me dice que es de esta forma. Correcto. En una tesis, en una monografía, es así, correcto. Nosotros no estamos haciendo tesis, no estamos haciendo monografía. Lo que estamos haciendo es un estudio de caso. Tome en cuenta que el estudio de caso es como una consulta grande, nada más. No es una tesis. Si fuera una tesis, tendríamos que ver diagrama de Ishikawa, tendríamos que ver factores y variables dependientes, independientes, otras cosas más que por el momento no vienen al caso analizarlos. Es más, ni nombrarlos porque yo le voy a confundir más. ¿De acuerdo? Listen, disculpe una pregunta. Entonces, para empezar sería como estudio de caso la convivencia. Y de ahí pongo tema y de ahí sí me No, no, sale, no. ahí sí cojo la lección o cómo. Directamente en el tema ya está incluido, ya se asume que su línea de investigación es la convivencia. ¿Sí me entiende? No. En el Bueno, tema, por ejemplo, yo le decía, juegos tradicionales del Ecuador, ya. ya está incluido ahí la convivencia. En el De jugar. desarrollo, Ya. en el desarrollo de todo ese estudio va a estar implícita la convivencia. ¿De acuerdo? El COVID. Había una persona que tenía, no sé, me parece alguna situación del COVID. Si nosotros vemos los, qué sé yo, las formas de cuidarse de la enfermedad COVID, ya estoy alineado con el tema del COVID. Si yo veo el proceso de recuperación del COVID, ya estoy alineado con el COVID. Pero son temas distintos, ¿sí se da cuenta? Pero ambos están alineados con el COVID. ¿De acuerdo? Ya. Ya, perfecto. Antecedente, entonces ahorita estamos en la parte, ¿no? Primera parte que debemos tener, introducción. Segunda parte, antecedentes. El antecedente, ¿qué es lo que debo haber? Tengo que ver todo el contexto, todo lo que le bordea al tema que yo voy a investigar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre, otra vez se me vino a la mente eso de los juegos tradicionales. ¿Cuáles serían los antecedentes? Que en vista o las personas
han heredado a través del tiempo derivaciones, qué sé yo, del tenis aquí en Ecuador y se juega la pelota ecuatoriana. Y consiste en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Y si yo me pongo a investigar, muy seguramente yo he de encontrar el origen de ese juego de la pelota ecuatoriana. ¿Sí ha visto la pelota ecuatoriana? Es que juega con una raquetota tremenda y le da un golpe a una pelotita chiquita. Es la pelota ecuatoriana. O lo mismo podría ser con el trompo, o con el yoyo, o con cualquier situación. Ha de haber un antecedente que generó ese juego. Entonces, todo eso debo Ya. ir escribiendo, pero no muy extenso. Como les dije, son 250 palabras. Vamos a la siguiente parte. La definición del problema. Define de forma clara el problema, situación, fenómeno, caso, etcétera, identificando en el contexto que será estudiado, se detalla sus características específicas, se argumenta la razón por la cual constituye un problema. En dicho contexto se utiliza una cantidad de palabras definidas. Verán. Voy a ponerles esta pequeña diapositiva. No sé si se ve en la pantalla. Quiero que observen. Ya. Voy por aquí un poquito. A ver. Listen, La formulación del problema. Verán, yo soy sincero. Yo para formular un problema, primero tengo que identificar cuál es el problema. Si yo analizo el COVID, el problema sale a la luz porque es una enfermedad. Si yo analizo, qué sé yo, la convivencia, como usted dice, el problema sería en que se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que existen pocos juegos que la familia comparte. Entonces ahí yo ya me estoy generando un problema. Entonces la formulación del problema dice, verá, es una pregunta que contiene el título de la investigación. ¿Estamos claros hasta ahí? El título de la investigación. Luego, dice, una palabra nexo, influencia, importancia o incidencia. Aquí yo, en este problema, el título de la investigación prácticamente sería las TIC. Las TIC son las tecnologías informáticas de la comunicación. ¿De acuerdo? Es un tema prácticamente una tesis, pongámoslo así, pero se enrola en nuestro contexto. Nuestro tema. Le ponemos primero de entrada a nuestro tema. Decimos, ¿cuál es la incidencia de? Y va el problema o el tema suyo. ¿Estamos claros? Entonces dice, en el tema que está planteado aquí, dice, de las tecnologías informáticas de comunicación y el desarrollo del razonamiento verbal en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la unidad educativa, Ya. Para usted, se me ocurre, Mélida, ¿cuál es su tema? Es la evolución del COVID en el Ecuador. Basta, buen tema. ¿Cuál es la incidencia de la evolución del COVID? Vea, ahí está ahí el tema, la evolución del COVID. ¿Y en dónde está haciendo el estudio? En el Ecuador. Al momento que digo en el Ecuador, ya le estoy dando un lugar donde se va a investigar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted hace de los juegos tradicionales, ¿cuál es la incidencia de los juegos tradicionales en los hogares de Quito? ¿Por qué le digo de Quito? Porque muy seguramente habrá otros distintos juegos que se juegan en Guayaquil, en Guaranda, en Cuenca, en Ambato. ¿Sí me hago entender la diferencia? ¿De acuerdo? Ya, una vez que yo formulo Dicen, esta disculpe pregunta, que le moleste. Vale, por favor, apaga tu micrófono. Te escucho más a ti que al licenciado. ya, una vez, una vez que yo formulo ese problema, yo me encargo de dar una respuesta. Yo verá, yo tengo que dar esa respuesta. Entonces, mi problema es, ¿cuál es la incidencia de, qué dijo Melida? De
La evolución De la del COVID en evolución el del Ecuador. COVID en Ecuador. Ya al momento que dice Ecuador, ya está el lugar donde quiere investigar. Aunque para mí, en verdad, si digo Ecuador, es algo muy grande. Yo le investigaría solo de Quito, en lo personal. Pero como todas las Ya, cifras están publicadas, queda a su libre albedrío. ¿De acuerdo? No ya, hay ningún ya. problema. Ya. Y ahora yo me respondo. Como yo dije, mi tema es investigar la incidencia de COVID en Quito. Y comienzo a redactar. El COVID en la ciudad de Quito se ha ido propagando por la irresponsabilidad de la gente, la cultura de la gente que no tiene el conocimiento necesario para protegerse o llevar a cabo las medidas de bioseguridad, ta, 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 y por eso los hospitales se saturan y así, o sea, yo me pongo en una situación que le veo todito el problema, o sea, todo hago problema yo, todito le veo negativo. ¿Sí me hago entender? Ese es el objetivo. Ir redactando estos párrafos, pero en forma negativa, porque estamos en el problema. ¿Se entiende cómo se va redactando el problema? Ahora, la pregunta a mí me sirve como una pregunta de apertura, pero en el problema, si usted desea dejarle la pregunta, le deja. Pero lo que interesa en el problema es la redacción que tiene ese problema. Esta forma de realizar la pregunta solamente me sirve para yo orientarme a qué respuesta debo dar. Debo dar la respuesta a esa pregunta que me hago. Pero esa respuesta, primero yo debo todo hacerle negativo. Porque al momento que yo le hago todo negativo, ya me doy cuenta dónde está el problema. Y la siguiente parte regreso para acá, ahí son 250 palabras. En la siguiente parte, ¡pac! Me encuentro con la justificación. ¿Sí observa? Me encuentro con la justificación y ahí en cambio ya no va a ser negativo. La justificación entonces me va a decir, por lo que yo dije anteriormente en el problema, que era todo negativo, ahora voy a hacer párrafos que me muestren todo en forma positiva. ¿Por qué? A ver, me interesa investigar sobre la propagación del COVID porque con ello puedo compartir a mi comunidad los métodos de adecuados de protección personal, etcétera, etcétera. Conozco las medidas de bioseguridad, etcétera, los hospitales, así, tantas cosas. Si hablamos de convivencia, puedo yo generar en la familia un alivio a esas, al encierro o hacer actividades recreativas que permiten fortalecer lazos familiares, etcétera, etcétera. Si estamos claros, esa es la justificación. Son 100 palabras. Usted tome en cuenta esto, verá. Un párrafo aproximadamente tiene entre 60 y 80 palabras. Si es que nosotros vemos 250 palabras, prácticamente serían unos 3 párrafos. Cuando veamos 250 palabras, prácticamente son 3 párrafos y se acabó. Y paso al siguiente. Cuando yo vea 100 palabras, puedo hacerle 2 párrafos o un párrafo y se acabó. ¿Estamos claros? Ya. Seguimos, estamos en justificación. Objetivos del estudio. Según la normativa general, nosotros tenemos 2 tipos de objetivos. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Pero los objetivos generales se utilizan para todo el contexto, todo el contexto. Y se utiliza lo que se conoce como la taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom, aquí está, vea. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Es un conjunto de palabras que tienen un significado, una connotación. Por ejemplo, yo les decía, mire, solamente quiero que observen esta pirámide de acá. ¿Se observan? Sí observan que en la parte superior de la pirámide está crear y va descendiendo
evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar. ¿Por qué estaría en la parte superior crear? Porque es algo muy grande. Para crear algo, yo tengo que estar a nivel de ser un ingeniero, ser un magíster, ser un doctor para crear algo. En cambio, para evaluar, ya tengo que estar a un menor nivel. Para analizar, puedo hacerle en un laboratorio. También sigue estando a un alto nivel, pero ya estoy más abajito. Para aplicar, ya como que puedo hacer a través de una encuesta, puedo aplicar, recoger datos, etcétera. Para comprender, ya estoy más abajo. Para recordar, ya estoy más abajo. Usted, aquí, este momento que genera, que va a plantearse el objetivo general, usted en este momento escoge un verbo infinitivo y le da profundidad a su investigación. Yo, por mi parte, yo no me atrevería nunca a poner crear. ¿Por qué? Porque para crear, imagínense, tendría que ser un tema, crear la cura del COVID. ¿Y nosotros tenemos los conocimientos para hacer eso? Imposible, no tenemos. Entonces, debemos bajar, comprender. Yo creo que en comprender las características de la evolución del COVID. Creo que por ahí ya se puede. Por ahí ya nosotros ya podemos estar investigando. Pero nos tocó bajar. ¿Estamos claros? Ahora, para eso nos sirve la taxonomía de Bloom. Existen muchísimas publicaciones de la taxonomía de Bloom y muchísimos ejemplos de Internet que nosotros debemos ir adaptándolos a nuestro medio. Vean, ahí está el nivel de complejidad. Esta imagen es genial. Voy a ponerles aquí en el chat. Les voy a poner este momento. Es la que yo trabajaba antes. Ya voy a abrirle ya. Mire. Esa es la taxonomía de Bloom, que me permite a mí escoger objetivos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos aquí unas categorías. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, miren la parte superior y crear. Como le dije, nosotros crear difícilmente. Vámonos acá a la parte de comprender, a la parte de color morado. ¿Se observa? A la parte de color morado. Por ejemplo, se me ocurre a mí, yo voy a relacionar. Observe dónde está relacionar. ¿De acuerdo? Ya. Voy a relacionar. Se me ocurre, por inventarme, ¿no? Los juegos tradicionales ecuatorianos con los juegos, qué sé yo, virtuales en la actualidad. Se me ocurre. Yo me inventé ese objetivo. ¿Estamos claros? Utilicé la palabra relacionar. Otro no le gustó. Yo voy a ilustrar. Ilustrar significa que usted va a dibujar o va a hacer un tipo manual. Va a ilustrar los juegos tradicionales ecuatorianos a través de un manual. ¿De acuerdo? Otro. ¿Qué sé yo? Hablando del COVID. Usted va a observar. Cuando dice observar, solamente está viendo el panorama, está consultando. No está usted investigando a profundidad para nada. Usted va a observar el comportamiento que tiene el COVID en la ciudad de Quito. Vea, y ahí quedó un objetivo muy, muy chévere, vea. Inventando. Ahora, voy por acá. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Se podría poner a analizar o no? Verá, el grado de complejidad de analizar, ¿Ya? ¿qué implica? Que usted solamente va a realizar, qué sé yo, una consulta, ¿no? Y va a Ujú. tener esa información y esa información la va a tener solamente usted. Eso significa analizar, ¿cierto? Ay, ay, ya. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Entonces, Sí, licenciado. tiene que buscar un objetivo, el cual, si usted quiere esa información solo para usted, no hay problema, está bien. Pero si usted quiere compartir, Ya. tal vez información, podría estar otro ejemplo, otro verbo infinitivo. Ahí está la taxonomía de Bloom
En el, Ya. acá en el chat pueden ustedes escoger allí el nivel de dificultad, como les dije hacia arriba, vean. Lo más básico es recordar, luego viene comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear es lo más difícil. Crear es algo muy fuerte. Les recomiendo que esta de color azul no le topen, vayan por estos lados nomás. Por lo de recordar, comprender o aplicar. ¿De acuerdo? Analizar, mire, aquí está, ve, analizar es un poquito más fuerte también. ¿Sí se da cuenta? Ahí está un poquito más fuerte. Y aquí están los verbos en infinitivo que se relacionan con analizar. ¿De acuerdo? Puede Ya, irse gracias, licenciado. por ese lado. Y ahí está la taxonomía de Bloom. Vamos a continuar. Los objetivos. Voy otra vez para acá. ¿Cómo se hace un objetivo? Ese es el gran problema. Como les dije, hay dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Los generales, no sé si se ve, se observan las diapositivas. Sí, ¿sí se ven? Ya, Sí, licenciado. ya, perfecto. Los generales, dice, plantean el resultado final a obtener como producto de la investigación. Solo eso queremos hacer. Los objetivos específicos los dejamos por el momento cuando ustedes sigan una tecnología, una licenciatura, una ingeniería. Ahí van a topar los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Yo el anterior año sí me involucré un poco con eso, con los muchachos, pero se necesita un poco más de tiempo para hacer dicho análisis. Vamos solamente con los objetivos generales, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se los hace? Siguen esta fórmula, este patrón. La fórmula a seguir debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, para qué? ¿Qué es la variable dependiente y el título de investigación? ¿Cómo la metodología que seguirá el investigador debe ser identificado como el objeto? ¿Para qué será el referente del diseño de la propuesta que se llevará a cabo? ¿Qué es la variable independiente y la variable dependiente? La variable independiente es una que no cambia. Y la variable dependiente es, si cambia la independiente, cambia la dependiente. Por ejemplo, la propagación del COVID en la ciudad de Quito. Si yo le cambio la palabra propagación, ¿cambiará necesariamente la palabra COVID? ¿Sí o no? En vez de propagación, yo le digo el contagio del COVID en la ciudad de Quito. ¿Cambiará necesariamente? No, licenciado. No cambia. Porque es... El COVID sigue estando ahí, sigue estando constante. Entonces la variable independiente sería el COVID. Y la variable dependiente sería la propagación. Porque si yo le pongo la propagación, si yo le pongo el contagio, si yo le pongo en vez de contagio, qué sé yo, la transmisión, sigue estando COVID presente. Pero si yo en vez de COVID pongo televisión, ¿puedo decir la propagación de la televisión? Ya como que se va un poquito del contexto. El contagio de la televisión ya se va del contexto, No, ya me hace pedazos mi investigación. Entonces, la variable independiente en ese caso sería COVID y la variable dependiente sería propagación. Hay una que hay como cambiar y no pasa nada. Hay otra que en cambio, si se cambia, la investigación marcha. Es otra cosa muy diferente. ¿Estamos claros? Lo que es la variable independiente y la dependiente. La metodología significa usted cómo va a investigar. ¿Qué va a hacer para investigar? ¿Cómo va a ser esa investigación? Usted va a investigar en función de recolección de una muestra, va a usar medios bibliográficos, va a usar, qué sé yo, revistas, libros, etcétera. Todo eso se llama material bibliográfico. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Será el referente del diseño de la propuesta que se llevará a cabo y que tendrá relación con la primera variable independiente, es decir, interviene sobre la causa. Vea, regreso a esto. Ahí está un objetivo general.
Este objetivo general es a nivel ya universitario. Es un objetivo ya demasiado bien estructurado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese con qué comienza. Esto quiero que noten. Lo de verde, ¿con qué comienza? Con un verbo de la taxonomía de Bloom. ¿Se observa? Es un verbo de la taxonomía de Bloom de inicio. Luego dice, incidencia de las TICs en el desarrollo del razonamiento no verbal. En este caso, perdón que a cada rato le moleste, Mélida. ¿Cuál era su tema? La evolución del COVID en Ecuador. Ya, evolución de COVID en Ecuador. Entonces, para mí, iría este mismo verbo, vea, determinar. Yo le pondría este mismo verbo. Determinar la evolución del COVID en el Ecuador. Vea, y está la variable dependiente, está la variable independiente que está en su tema. En el Ecuador. Tal vez le bajara yo el Ecuador, en vez del Ecuador, como le dije, le pusiera determinar la evolución de COVID en Quito, se me ocurre, en Quito. En los estudiantes de primer año, ya, aquí es ya algo muy objetivo. En vez de poner en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado, usted está poniendo en Quito y se acabó. ¿De acuerdo? En vez de estar poniendo todito en los estudiantes de la unidad educativa, todo esto, usted puso en la ciudad de Quito y reemplazó todito esto, porque está dando un lugar. ¿De acuerdo? Coma. Luego de Quito viene una coma. Mediante una, para mí sería, ahí dice, ¿cómo voy a hacer la investigación? La investigación en este tema que está planteado aquí dice, mediante una investigación de campo para el diseño de un software interactivo que potencie el desarrollo del razonamiento verbal. Para mí, en su tema, yo pongo una coma y digo, voy a investigar el desarrollo del COVID en la ciudad de Quito mediante una investigación bibliográfica en medios digitales. ¿Qué significa? Le adorné las palabras. En otras palabras, voy a utilizar la computadora y voy a consultar en internet. Nada más que yo le dije de forma bonita. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Y así queda formulado el objetivo general. No nos vamos a adentrar en específicos porque no es el caso. ¿De acuerdo? Solo el objetivo general y ya. ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. De acá. Objetivos del estudio y está. Marco conceptual. Aquí está. El marco conceptual es donde ustedes desarrollan todo. ¿Qué deben hacer ustedes? Verán, una estrategia para hacer un marco conceptual adecuado. Primero, des en cuenta que aquí en objetivo se acabó la primera parte recién, el primer capítulo. ¿Se observa? Desde el marco conceptual comienza la segunda parte, o sea, el segundo capítulo. ¿De acuerdo? En el marco conceptual, dígame. Disculpe, ¿es marco conceptual o marco metodológico? Marco Pues lo mismo. conceptual. Ya vamos a ver el marco metodológico. ¿De acuerdo? Marco conceptual, mire, son 900 palabras. ¿Qué significa? Que usted ahí se va a despapallar. Ahí es su investigación. De antemano. Todo el primer capítulo no debe ser nada de consulta, nada del internet. Es la sugerencia. Todo es invento suyo, todo es aporte suyo. Desde el capítulo 2, usted ya puede consultar en libros, internet, folletos, revistas, en lo que desee. Desde el capítulo 2. ¿De acuerdo? Dice, expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en la definición del problema. Hace alusión al contexto natural y social, argumentando la relación existente entre ellos y utilizando la cantidad de palabras definidas. En otras palabras, usted va a hacer lo siguiente. Primero va a ver su objetivo. Su objetivo. Por ejemplo, a ver, ya no le tomemos a la señorita Ayo. Vamos con otra compañera o compañero. A ver, Stephanie Carvajal, ¿cuál es su tema?
¿Cómo era? El tratamiento del COVID era. Ya. Pongamos los tratamientos de COVID. No, sería los tratamientos para mejorarse, se me ocurre, o recuperarse posteriormente de haberse enfermado del COVID. Vea, es más elegante, ¿sí se da cuenta? Estamos nosotros diciendo lo mismo que usted dijo, pero con palabras elegantes. Ya lo sé. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Entonces, para yo generar ese tratamiento, primero me voy a hacer una lista. A ver, ese es mi tema. Primero voy a consultar qué es el COVID. Primer subtítulo, el COVID. Luego voy a consultar, qué sé yo, medicinas utilizadas para el COVID. Y seguramente le salieron unas 100 medicinas, pero usted va a sacar las más relevantes. Se me ocurre, la acitromicina y qué sé yo, la ivermectina, por ponerle ejemplo, la acitromicina y la ivermectina. Usted de las 100 cogió esas dos y se acabó. Esas son las más famosas, podríamos decir, ¿ya? Acitromicina, ivermectina, se fue ahí. Luego, seguimos en el tratamiento, ya. Ejercicios que se debe hacer para recuperarse del COVID. Entonces va, ejercicios para que se debe hacer. Luego, qué sé yo, trotar, caminar. Trotar mejora la circulación sanguínea y permite que los pulmones se oxigenen y tal cosa. Hasta ahí ya van algunos subtemas. Máximo hagamos unos 10, máximo, máximo, máximo. Máximo 10 subtemas y nada más. No hagamos 20, no hagamos 30. Yo sé que hay temas que dan para más, pero no, máximo 10 subtemas y ya. ¿Estamos claros? 10 subtemas. Sí, sí, sí. Ya, listo. Ese es el marco conceptual. Seguimos el marco metodológico. Fíjese. Bueno, antes de continuar con el marco metodológico, voy a reiniciar la sesión de Zoom, ¿ya?